Vivo entonces la transmisión de la tele con dos temas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Primero, la bienvenida a nuestro compa Graciano, que hacía ratito estaba, bueno, con sus merecidas vacaciones. Muchas gracias. Bienvenido. Y luego contarles que vamos a estar abordando, por un lado, bueno, la interna que se volvió un poco conflictiva de ADEOM, sobre todo a la luz de los problemas que históricamente viene teniendo la Intendencia de Montevideo con la recolección de basuras. Hoy por hoy uno podría pensar que el diálogo entre ADEOM y las autoridades históricamente siempre en pugna. Parece casi que un diálogo de sordos, ¿no? Y de verdad uno puede preguntarse, me parece que es válido, y dice, bueno, ¿esto ya es una lucha por los servicios esenciales o por poder? ¿De qué estamos hablando cuando abordamos el conflicto, insisto, histórico de ADEOM y de la Intendencia? ¿Y por qué digo insisto en ese aspecto? Porque se maneja mucho, que es una posibilidad sin duda, que acá hay mucho de campaña electoral, puesto que justamente Martínez es precandidato y entonces esto podría tener un valor extra en esta puja. Pero recordemos que ADEOM y la Intendencia, sea quien sea la autoridad, ha estado siempre en una confrontación muy importante. Y si se persiguen fines electorales, quienes puedan entender que así es, y que esto es contra Martínez porque es precandidato, también vale preguntarnos, pero, a ver, capaz que hasta sale fortalecido Martínez de esta puja con ADEOM. ¿O acaso ADEOM tiene la mejor de la imagen en la opinión pública? No, me parece que son bastantes preguntas que pueden ir por allí. Lamento darle la bienvenida con los temas que además ni siquiera son nuevos, ¿no? Pero son los que día a día muchas veces nos convocan, Graciano. Es la ventaja y la desventaja de ser uruguayo. Uno, en cualquier momento de su existencia, uno aterriza en la realidad y simplemente aprieta un botón y vuelven los temas que estaban antes. O sea que estoy muy acostumbrado con eso. Bien. ¿Alguien más por aquí? Vamos a estar en contacto en un móvil en instantes nada más con Valeria Ripoll, que es secretaria general de ADEOM, que podrá gustarte más o menos el contenido de su discurso, sus planteos y sus reclamos, pero supongo que habrá consenso de que todo el mundo la querría en su equipo, ¿no? En tanto luchadora y vehemente. Depende de lo que uno quiera para su equipo, ¿no? Qué sé yo, no sé. ¿Qué pensás de esto? No, a mí me parece, como vos decías, históricamente esto es así. Creo que la decisión o lo que comunicó Martínez los primeros días de enero, después de estar varios días sin levantar la basura, fue correcto y va en el sentido correcto. En algún momento alguien va a tener que tomar las riendas de este tema de esa manera. Si no se cumple, se decreta la esencialidad o se terceriza, porque no estamos hablando de cualquier servicio, estamos hablando de un servicio que tiene consecuencias para los ciudadanos. Consecuencias sobre la salud de los ciudadanos, o sea que no es cualquier servicio. Yo no voy a andar defendiendo esencialidades, obviamente que no es algo que defendería así de por sí. Sí, el tema es cuando hay acumulación. Pero cuando hay acumulación y cuando pasa lo que pasa muchas veces con la basura en Montevideo, hay que tomar decisiones fuertes y a mí me parece que Martínez tendría que tomarlas ahora, ¿no? Digo, creo que es su momento. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Privatizar? Privatizar, tercerizar, decís tú. Y porque en definitiva esa medida de Martínez... No sé, si es la alternativa... A ver, Martínez viene del ámbito sindical. Brenta fue ministro de Trabajo. Yo creo que todos sabíamos que la reacción de ADEOM iba a ser esta. Sí. Ahora, los uruguayos tenemos un tema con las tercerizaciones, con las privatizaciones, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ADEOM y la basura, nos cambia un poco la... cambia todo cuando hablamos de ADEOM y la basura. ¿Por qué cambia en ese caso y no cambia en otros? Pregunta. No, sinceramente me lo pregunto y creo que es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos. ¿Por qué, digamos, el concepto ese de privatizar y la reacción o la opinión que tenemos sobre el mismo cambia según la temática de qué se trate? Lo voy a plantear de otra manera. ¿Alguien cree que es un deber esencial del Estado recoger la basura? ¿Alguien cree que la función del Estado, entre otras cosas, se define por recoger la basura que dejan los consumidores, los ciudadanos en la puerta de su casa? ¿Alguien cree que recoger la basura está al mismo nivel que impartir justicia, tener servicio de policía, tener servicio diplomático, tener servicio de educación o de salud? ¿Alguien cree realmente eso? Bueno, si alguien lo cree, le voy a decir que está muy equivocado, porque no se define al Estado por la tarea de recoger la basura. Tanto no se define que el municipio, que es una entidad estatal, digamos, la institución estatal más cercana al ciudadano, digamos, ¿no? Porque el Estado como ente abstracto después se materializa en otras instituciones, en este caso el municipio,
tanto no es un tema del Estado recoger basura, que en buena parte del territorio nacional y en buena parte del mundo, esa tarea la hacen a nombre de la entidad que tiene la obligación de hacerlo, lo hacen a nombre de esa entidad. En Montevideo, en Uruguay, hay muchos departamentos. ¿En Montevideo? Y en Montevideo hay una zona. Por lo tanto, y habría que preguntarse si en esa zona de Montevideo, donde el servicio lo prestan a nombre de la Intendencia, lo prestan particulares, si hay tanta mugre como en el resto de la ciudad. Me temo que no. Me temo que está mucho más limpio donde recogen los privados a nombre de la Intendencia y cumpliendo una función los privados. Por lo tanto, me parece que sí, que es el momento de plantearse este tipo de temas, no solamente en la basura, pero empezando por la basura me parece un buen comienzo y celebro la apertura, por ejemplo, de Leonora a considerar, porque siempre hay que dar un primer paso, a considerar la privatización de la recolección de basura. A ver, no es algo que yo haya cambiado de opinión. En este sentido pienso bastante parecido desde hace tiempo. Coincido con vos que la recolección de basura no es un servicio esencial del Estado y donde el Estado tiene que mostrarse presente. O sea, no es algo nuevo ni algo que, bueno, hoy me desperté pensando eso. Te digo por las dudas, aclarando que es una posición bastante constante en lo que yo creo que son los servicios esenciales del Estado y los que no. ¿Ale? En todo caso, a mí me da la sensación que todo esto igual tiene un actor bien peculiar, que es ADEOM en sí mismo, más allá de la basura y más allá de si debe o no debe ser el Estado quien se deba encargar de esa tarea. Porque yo tengo la idea que esta percepción más o menos generalizada de que la gente, los ciudadanos de Montevideo, que llegan a un punto y dicen, más sí, que lo recoja cualquiera, pero sí, que lo recoja, eso también es fruto no solo de una idea sensata, interesante y respetable, sino también de que mucha gente se ha cansado. Y se ha cansado por la dinámica que ha establecido ADEOM cada vez que le ha tocado hacer su trabajo y defender sus legítimos intereses, confundiendo legítimos intereses y lucha para obtener muchos de esos, como todo sindicato, con poner en riesgo la calidad de vida de sus vecinos. Y ese es un asunto inadmisible. Más allá de Martínez, de Ehrlich... Bueno, pero no es lo que se le reclama siempre a un sindicato cuando, haciendo uso legítimo de sus herramientas de lucha, entendemos muchas veces que se pone a los ciudadanos de rehenes, sea el rubro que sea. Pero justamente por eso yo quiero decir que, por las dudas, porque ¿cuál sería la solución? Nadie lo ha dicho acá y creo que nadie lo piensa, ¿no? ¿Cuál sería la solución para evitar todas estas cosas? Más sí, que no haya sindicatos. No, que haya sindicatos responsables. Que haya sindicatos del lado de los suyos, de la gente, de sus vecinos. Y ese es un asunto sobre el cual ADEOM me parece que ha cometido más errores que aciertos. ¿Me permiten que tengo el móvil pronto? Justamente está Tania ya con Valeria Ripoll. Buenas tardes para las dos. Hola Victoria, buenas tardes. Estábamos escuchando esta última parte del primer intercambio que estaban teniendo con el panel. Bueno, las últimas novedades que hay en torno a este tema, bueno, es que efectivamente la renuncia de Aníbal Varela a la presidencia de ADEOM fue aceptada. Esto fue lo último, la última novedad que hay. Y bueno, Alejandro comentaba, medio al pasar, no sé si había hecho alguna otra reflexión previa, pero la importancia de que los sindicatos estén del lado de la gente. Entonces, bueno, me gustaría arrancar retomando un poco esa frase y preguntarle a Valeria si ustedes no están del lado de la gente, o bueno, esto es un tema que en realidad es una lucha que tienen los trabajadores, entonces por ese motivo es que deciden que no seguir las negociaciones con la Intendencia hasta llegar a otro puerto. Bueno, bien, buenas tardes. Primero que nada, nosotros creo que somos un sindicato que sí se preocupa por la gente. Primero que nada, somos gente, somos vecinos de Montevideo, también vivimos las distintas paralizaciones y medidas que tiene el gremio. Creo que algo que nosotros hemos intentado dejar en claro, sobre todo en este último periodo, es que ADEOM apuesta al diálogo y a la negociación y no quiere llegar a la medida de paralización. Es algo que se ha evitado por todos los mecanismos, pero esta Intendencia es una administración con las puertas cerradas al diálogo, que incumple constantemente acuerdos firmados. Creo que ha quedado en evidencia en el área de limpieza puntualmente. Nosotros firmamos un acuerdo hace más de 2 años, no hubieron medidas de ADEOM y la Intendencia no cumplió con un punto tan importante como es el estudio de la insalubridad del sector, pensando en la salud de los trabajadores, comenzando por disposición final de residuos. El año pasado prácticamente no hubieron medidas de paralización en limpieza y el problema de la gestión
de lo que tiene que ver con el levante de residuos ha sido visible en toda la ciudad, pero sobre todo en las zonas más pobres y más periféricas, que hay siempre problemas con la recolección y es donde se conforman mayormente los distintos basurales de este departamento. O sea que creo que no es verdad decir que a ADEOM no le importa a la población y que en realidad es un enemigo de la población. El año pasado hubo conflicto en Fúnebre y Necrópolis. Fuimos convocados por el Ministerio de Trabajo en un momento en el que el Ministerio nos dice que podría generarse riesgo sanitario por una medida que estaba aplicando el gremio. En aquel momento era el no levantamiento de cuerpos NN o sin familia. Ante esta solicitud del Ministerio, ADEOM levantó la medida en el servicio fúnebre y se siguió discutiendo lo que tenía que ver con las condiciones de trabajo de los compañeros en ese sector. No es verdad que a nosotros sea algo cotidiano poner en riesgo sanitario a la población. Conflictos de largo plazo en lo que tiene que ver con el área de limpieza, hay que remontarse a más de 20 años atrás para que hubieran conflictos de largo plazo, y cuando hubo situaciones que ameritaban una discusión de riesgo sanitario, los compañeros del sindicato en aquel momento fueron los que se ofrecieron a hacer guardias gremiales y salieron cuadrillas a hacer los servicios hospitalarios que en aquel momento los hacíamos los municipales y eran los que estaban en riesgo, y en aquel momento ADEOM lo hizo, y si hubiera necesidad de volverlo a hacer ante una situación de esa envergadura, lo haríamos nuevamente. Y ahora por este tema de que, bueno, esta propuesta de que sean 300 los funcionarios, bueno, un tipo de cuadrilla que pudiera salir de 1.300, que es el total. Porque uno puede pensar por qué no se dispone a votación con esos 1.300 funcionarios si alguno quisiera participar o no. Eso es lo que quizás uno puede pensar. Supongo que la asociación tiene otro funcionamiento. ¿Nos puedes explicar? Sí, nosotros, hay 2 guardias gremiales que tiene aprobadas nuestro gremio históricamente, que ni siquiera son discutidas con la administración. Son 2 guardias gremiales que ADEOM resolvió, que los trabajadores resolvieron aplicar, y son la de Fúnebre y Necrópolis. Nosotros no cortamos en ningún momento los sepelios y los velatorios de la sala municipales, y lo que tiene que ver con el zoológico, los zoológicos que le damos de comer a los animales. Esas guardias gremiales nunca una administración nos tuvo que pedir que las hiciéramos. Salieron de nosotros el decir que esos servicios no se podían cortar ante ninguna paralización. Lo que pone hoy arriba de la mesa la Intendencia no es una propuesta de guardia gremial, es una reglamentación sindical. Es no poder tomar más medidas, porque si tú objetivamente lees lo que propone la Intendencia y habla, por ejemplo, de un paro parcial del PIT-CNT, en un paro de 4 horas, 300 trabajadores trabajando, no hay paro. Son más trabajadores de los que ordinariamente hay en un turno. Y estamos hablando de una paralización parcial, una paralización de 24 horas. No hay riesgo sanitario, y lo marca la propia OIT. La limpieza o la recolección de residuos no es un servicio esencial, a menos que, ante una medida sindical en tiempo prolongado, genere un riesgo sanitario que ponga en riesgo la población o la vida o la seguridad. Esa discusión es otra, no es la que pone la Intendencia arriba de la mesa. La Intendencia pone arriba de la mesa la reglamentación sindical, la prohibición del derecho a huelga prácticamente con lo que escribió y nos fue entregado al sindicato, y además el chantaje de que si no aceptamos lo que ellos proponen, en un mes llaman a una licitación para poner trabajadores contra trabajadores. Hablamos de una administración que se dice de izquierda, que es lo que lleva adelante la administración municipal, y que está planteando una contratación de rompehuelgas de trabajadores que estarían a la orden ante una medida de nuestro sindicato de media hora, de 2 horas, de 24 horas. Entonces, es realmente grave lo que pone hoy arriba de la mesa la Intendencia de Montevideo. Entonces, no es ADEOM es un irresponsable porque no quiere dejar una guardia gremial cuando hay una paralización de la recolección de residuos. Es la inhibición a la posibilidad de que el sindicato pueda tomar medidas. Por eso creo que el mensaje del PIT-CNT fue tan claro en el día de ayer de que lo que propone la Intendencia es totalmente rechazable. Victoria, te escuchamos. Y lo que no me queda claro es, lo que se plantea desde la Intendencia, ¿es que el sindicato no pueda tomar medidas, o lo que se les está planteando es tomen las medidas que quieran, nosotros tendremos que actuar acorde? Es decir, bueno, buscar otras personas que puedan hacer este trabajo. A ver, convengamos que las libertades sindicales no funcionan así.
es absolutamente violatorio en lo que tiene que ver a que si no lo haces vos voy a contratar, lo que decía hoy, trabajadores contra trabajadores que hagan la tarea de quien está reclamando algo que es sumamente justo, bien, como en este caso de que bien, Valeria, se trate bien a los trabajadores porque fue por... Está bien, Valeria, Perdón, pero eso es una interpretación desde el lugar de ustedes, desde el lugar de los ciudadanos, ante la siempre hablando de anteacumulación, no hablando de situaciones convencionales, ¿no? Pero anteacumulación, cuando ahí sí pasa a ser una cuestión que puede interpretarse como requerida esencialidad por el riesgo sanitario para la población, en ese escenario, ¿qué hace la población entonces? Asistiendo Mira, a Victoria, en realidad hoy... Hoy tenés parte de la población de Montevideo en riesgo sanitario, entonces. Porque hoy tenés parte de la población que como no hay camiones suficientes y están saliendo unos 10 menos de lo necesario para poder limpiar Montevideo, vos tenés lugares de Montevideo que están absolutamente desbordados los contenedores. Hoy, en mayo, en noviembre, en cualquier mes del año. Porque hay un problema grande de gestión que lo hemos denunciado varias veces y en algunas oportunidades hasta en el programa. Entonces, la discusión a la que la Intendencia quiere, o en la discusión que la Intendencia quiere poner el sindicato, es en la de responsabilizar como que el problema de la basura fuera por las medidas sindicales. Y nosotros tenemos problemas con la basura y de desborde durante todo el año porque hay un problema de gestión, que es lo que no se quiere discutir de fondo y por eso se instala siempre el hecho de que parece que los trabajadores municipales somos los responsables del problema de la recolección de residuos. Y no es la realidad. Entonces la Intendencia plantea esta discusión, el Intendente habla de los camiones que compró como siempre, de los contenedores que compró como siempre, camiones que ya hay varios que no funcionan, porque en realidad la limpieza no es comprar camiones y tener contenedores. Limpieza es toda una gestión que implica mantenimiento preventivo, que implica que vos tenés que parar los camiones para alargar la vida de ellos y que trascienda la gestión, en este caso de esta administración. Lo que va a terminar siendo el resultado de la administración del Intendente Martínez va a ser lo mismo que Ana Olivera. Gestionan con una mirada cortoplacista que alcance para mi periodo y el intendente que viene verá cómo hace, como le pasó a Martínez al inicio, que tuvo que salir a comprar camiones de manera urgente porque no tenía. Entonces, la gestión, vos hablabas del riesgo sanitario, los contenedores no se lavan, los contenedores son un foco infeccioso a diario, porque el contenedor tiene una costra acumulada de basura vieja que debía de lavarse previo al... luego del vaciado, y los contenedores no se lavan, se pudren, se defondan, y eso también genera un gasto necesario para la población que ve que el sistema de recolección no funciona como debería funcionar. Entonces la discusión es muy profunda y limitarla a que los responsables somos nosotros, porque en algún momento del año tomamos alguna medida, me parece que es absolutamente injusto primero para los trabajadores, pero que no es la realidad del problema en sí, de este caso de la gestión, de la limpieza, pero de problemas de gestión que se repiten en varios lugares de la administración municipal. Gracias, Valeria, por darnos tu punto de vista. Gracias, Tanita. Gracias a ustedes, a las órdenes. Gracias, Victoria. Siguen ustedes. Bien. Cuando uno escucha a Valeria Ripoll y nos trata de explicar que el problema es mucho más de fondo y cuando abordamos la limpieza debería ser mucho más en profundidad, yo cada vez me entero de más cosas, de esto de los contenedores que no se lavan. Digo, pero tampoco están planteadas estas discusiones de fondo en los reclamos cotidianos del gremio. No. Por lo tanto... ¿De qué estamos hablando? Permitime porque justo Valeria escuchó la última parte de mi intervención y entonces eso como siempre puede prestarse a confusiones, ¿verdad? Por las dudas, la palabra enemigo yo nunca la utilicé. Es más, tengo la impresión que acá nadie la utilizó, la palabra ADEOM enemigo. Justamente lo que dice Valeria refuerza el discurso mío en este sentido. Si yo estuviera en el sindicato de ADEOM, yo estaría en contra de la propuesta de la Intendencia. Porque la Intendencia, el gobernante, en este caso el patrón, no puede decirle al sindicato cómo tiene que hacer sus medidas. Y yo estaría en contra. Pero ¿qué pasa? Estaría luchando para que mi sindicato sea un sindicato responsable de cara a la ciudadanía que en caso de hacer una medida sindical no nos deje mugrientos a todos. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Ahí está. Cuando se aplican medidas, medidas de lucha sindicales, que por supuesto las voy a reivindicar siempre a las medidas de lucha sindicales, pero cuando estas
no alteren de sobremanera la vida del ciudadano. Porque uno no puede, cuando nos quejamos que nos quedamos sin transporte ante algunos lamentables hechos, lamentables muertes, pero que enseguida se disparan paros cuando pasaba el tema de la violencia contra los docentes y contra los maestros y maestras, que los chiquilines se quedaban sin clase automáticamente, todas ese tipo de medidas que si bien por mi parte entiendo a quienes las toman, también son las que generan o no permiten que se genere empatía entre la ciudadanía y los gremios y ahí se acompañen las luchas, porque justamente quienes quedan más desprotegidos son las personas más vulnerables, el que no tiene auto, Señores, el que no tiene capacidad tengo que hacer una pausa. Volvemos enseguida y dejo 2 preguntas planteadas para que debatan cuando vuelva. ¿Es más fácil ser un sindicato de una institución estatal y más cuando se trata de una institución recaudadora? ¿Se puede tirar más de la piola? Lo pregunto por allí. La otra me olvidé, ya volvemos.